La siguiente semana ya nos salimos, Y y él yo... nunca me escribió. Pero di lo que siempre dices. No, dilo. ¿Qué cosa? Dilo, te esperaba. Ahí no, Dilo, fue en dilo. el siguiente. Ok, Ahí no. está bien. Pero Ok. después, 15 días después, nos volvimos a ver con nuestros amigos. Pero ese día, casualmente, mi amiga siempre fue muy puntual. Y ese día, y él llegaba tarde. Entonces, justo ese día, él llegó temprano y yo llegué súper La temprano. verdad es que ese día yo no quería ir. Me hubiera arrepentido toda mi vida. Y llegamos puntual los dos. Entonces llegamos y él había puesto, teníamos ya un grupo en WhatsApp. Entonces él pone, ay, que tengo que hacer un pago y no sé qué. Y le dijimos en dónde estaba el lugar. Y luego yo, ¿qué voy a hacer? Mi hermano me fue a dejar y yo, ¿qué voy a...? Ese día no llevé carro. Entonces no era como que me pudiera quedar en el carro esperando. Espero que llegara tu vida. Sino que yo me tenía que bajar porque mi hermano tenía cosas que hacer. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar con él? O sea, si la primera vez no hablamos nada, no sé qué voy a hacer. Bueno, y llegué, hola, y ya, te acompaño a hacer. Ese fue mi primera. Te acompaño a hacer tu trámite. O sea, así como. Yo ya había hacer algo. visto en dónde estaba el lugar al que iba a ir, pero yo le dije, no sé en dónde está, y ella me dijo, ah, sí, yo sé. Pues para que no fuera así todo plano, te acompaño, y yo, es que casi no vengo a este centro comercial, porque me queda al otro lado de la ciudad, bueno, algo así. Ajá, entonces ya empezamos a platicar. Pero no sé cómo Nada. empezamos a hablar. Empezamos a platicar y que hablar de jóvenes y no sé qué, De que Dios, del ajá. ministerio, de lo que hay en nuestro Y corazón. ni sentimos, o sea, empezamos a platicar él y yo, pero fue como para mí fue como que se me hubiera olvidado totalmente que andábamos con otras personas y como que estuviéramos Se solo nos fue nosotros la dos. onda. Y ni siquiera estábamos hablando de nosotros, estábamos hablando de De las sueños, cosas que nos gusta hacer, de de Dios. nuestros sueños y, no, pero el primer día que nos conocimos, esto Ajá. es importante, Ujú. estábamos acá y Dios me empezó a hablar para Yo estaba él. aquí orando, pero estaba orando genuinamente, o sea, no estaba orando para que me vieras tú, para que me viera tu familia, no, yo estaba orando porque era un Estábamos en un momento tiempo muy de lindo con el adoración. Señor. Ajá. Ujú. Entonces, Dios me empieza a hablar y yo, ¿qué es esto? Pasé todos esos 15 días diciéndole a mi amiga, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que no conozco esto que Dios me está hablando? Y no les puedo decir, entonces ahí supe que él era mi esposo porque estaría mintiendo. Pero yo dije, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué? Qué pena. La cosa es que yo me negaba a decírselo. Y ese día platicando, cuando ya casi íbamos a terminar de platicar, le digo... Desde entonces tú ya sabías que iba a ser tu esposo. ¿Cuándo? No. Ok. La cosa es que Dios me habla para él y yo no le voy a decir. Y ya estando ese día que les digo en el centro comercial platicando, ambos platicando cosas muy lindas, conectamos muy bien, que eso para mí era muy difícil. Yo era como, sí, no, y ahí fue como platicar y no sentimos el tiempo. Y le digo, mire, porque nos tratamos de usted. Ajá, nosotros. Mire, tengo algo que decirle. Y ya, no me aguanté. Y le empecé a decir lo que Te amo. Eso querías tú. Entonces, vengo yo y le digo, Dios me habló esto. Y le empiezo a decir todo lo que Dios me habló. Y era súper. Y él se le pusieron tus ojos llorositos. Sí, porque en aquel 30 de diciembre que yo te comencé a seguir, había una incertidumbre en mi cabeza de que yo no sabía qué iba a ser, qué quería Dios de mí el siguiente año, porque cada fin de año yo trataba de descubrir qué quería Dios conmigo y ese entonces no sabía nada. Entonces estaba súper nublado y entonces te empiezo a seguir y luego tú me dijiste lo que yo necesitaba escuchar para ese año. Sí, entonces cuando él me dice, esto es de Dios, para mí fue como, porque es un compromiso que dice Dios, ¿verdad? Entonces fue como, pero ese día yo me quedé como que quería seguir platicando con él porque yo me tuve que ir. ¿Y recordás lo que me dijiste? Sí, lo recuerdo. Yo también. Pero Tú te tenías que ir. yo me tenía que ir y bueno, nos despedimos y yo decía, ahí empecé, ¿será que me va a escribir? Y ahí fue donde yo dije, me quedé esperando que me escribiera porque fue tan amena la conversación charla. que yo dije, tenemos que seguir platicando, o sea, como que no quería que se perdiera eso, pero no. Él nunca me escribió, ni yo. Mi amiga me decía, yo creo que sí le gustas, porque yo decía, no, es que
ahí sí yo empecé como con esa cosita y yo empecé a decir, no, o sea, yo sí no me puede ni gustar él, ni, no por nada malo, sino porque yo no quería nada en ese tiempo. Ese tiempo estaba en un tiempo muy complicado en mi corazón porque yo estaba negada a cualquier situación sentimental. Entonces yo era muy cuidadoso porque yo siempre dije, de los 18 para acá yo no tuve ninguna sola novia, ni una sola novia, y de los 18 para acá yo siempre dije que mi próxima novia iba a ser mi esposa, entonces tenía que ser muy cuidadoso en eso, y obviamente pues me llamaba mucho la atención y todo lo que estaba pasando era muy... Ninguno de los dos oraba por conocer a alguien, creo yo, pero los dos estábamos orando y coincidimos en eso, en ser lo mejor para otra persona, en que Dios trabajara con nosotros para ser mejor para otra persona, y creo que esa fue una de las claves. No pasé orando mucho tiempo por Mel, pero ya yo antes de conocerla ya yo oraba para... Sí, creo que en mi caso Roger llegó en un tiempo muy específico en mi vida. Yo estaba viviendo un tiempo pues muy difícil y cuando... Yo siempre he sido muy reservada con mis cosas y él cuando llegó a mi vida, o sea, recuerdo una vez que nos fuimos a caminar porque yo bajé llorando porque acabamos de recibir una noticia fea y bajé llorando, pero según yo no se me iba a notar y pues se me notaba porque soy un poco blanca. Entonces él me dijo, vamos a caminar y fuimos a caminar. Y ya, no. Y yo te dije... Y me dijo de que sí, vamos a caminar. Y bueno, fuimos a caminar y de la nada empiezo a decirle, es que esto y esto, o sea, como que conflictos internos que yo estaba teniendo por la situación. Y él me dijo algo muy clave para ese tiempo y fue, es mejor alguien que cree hasta el final que una persona ¿cómo fue? Que dejó de creer. Como que se queda a medias y no cree hasta el final. Entonces, para mí fue como, toda esa palabra me sirvió hasta el final, literal. Entonces, al final yo no me arrepentía por haber creído hasta el final, literalmente. Eso, que te ibas a arrepentir de no creer hasta el final. Sí, entonces para mí fue como, creí hasta el final. O sea, creí hasta el final y bueno, y... fue algo que me sostuvo y bueno, él estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo. Dios lo usó como para fortalecer mi fe. Tal vez no vamos a seguir porque nos falta bastante, pero sí quisiera mencionar, yo sé que no hay problema por ti, pero Roger, su papá falleció cuando él estaba muy niño. Y en ese tiempo... no sé, pero fue como que, como alguien que creció sin su papá y también por una enfermedad ya no está, ¿cómo me dice que debo seguir creyendo? Me explico. Entonces, para mí era como muchas cosas muy claves que él me dijo en ese tiempo que fortalecieron mi fe y que él estuvo ahí todo el tiempo, estuvo ahí cuidando esa parte y como que apoyándome mucho. Y hasta que pues pasó lo que tenía que pasar en mi vida y ahí estuvo él. Pero volviendo al tema de nosotros, yo tal vez va a sonar como muy cursi o no sé, pero yo sí, desde esa plática del centro comercial de los 15 días, la segunda vez que nos vimos, yo supe que me iba a casar con él. Lo supe, no les puedo decir bajo un ángel y me dijo, él es tu esposo, no. Pero lo supe, yo sabía que me iba a casar con él y coincidía el propósito, o sea, fue como nuestro propósito hizo match. Entonces... Lo primero que identifiqué con Mel desde ese día, justo en esa plática también, fue propósito. Y desde entonces yo empecé a ser muy cuidadoso porque las personas, pastores y amigos míos muy sabios me decían, cuando encontrás a la persona con la que te vas a casar, no hay palabras para definirlo, solo lo sabes y ya. Y eso es lo que yo le digo a las personas: cuando conoces a la persona que va a ser tu esposa, no hay nada, o sea, no sabría cómo explicar, solo lo sabes y eso es. Y eso es todo. Y las personas me decían, ahí te vas a quedar, y yo decía, no, pero ya obviamente ya yo internamente sabía que sí. Hacia dónde iba todo. Lo importante y lo que nunca nos hizo como quedarnos a medias fue entender que teníamos un propósito, que tenemos un propósito
y que sea como sea, vamos a cumplir con el propósito de Dios y lo seguimos haciendo incluso en momentos de roces. Ya casados, es lo que identificamos y lo que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, yo nunca oré por mi esposo, ni Roger. Mis únicas oraciones era, Señor, literal, era guarda a mi esposo donde quiera que esté y guárdalo y que me lo daba por enséñale, sin conocerme. Sí, enséñale para cuando nos encontremos y ya, no me puse, yo no fui de las mujeres que tuvo una lista, que yo lo quiero así, no, para nada. Pero sí oraba como en el sentido de, bueno, tú sabes si es tu voluntad que en algún momento esté con alguien, aquí está, pero no... No te afanaste. No, o sea, no era como que pasara orando y yo quiero un esposo, no. O sea, creo que muchas veces me preguntan en el noviazgo y yo creo que a veces nos enfocamos tanto en pedir, tanto en cuándo va a llegar la persona, que se nos olvida totalmente que quien realmente quiere nuestra atención es Dios, ¿verdad? Entonces, enfócate ahorita en lo que realmente vale la pena. De hecho, en la palabra te habla claramente que los solteros tienen que servir a Dios y conocer y amar a Dios, y porque cuando ya estás casado es difícil. O sea, es tu tiempo compartido entre esposo, hijo, todo. Ahora estamos haciendo muchas cosas, ya casados, toca un doble esfuerzo. Entonces ahorita que hay como un poquito más de tiempo, aprovecha y bueno, ya más adelante les vamos a contar más de nuestra historia, pero esperamos que sea una bendición para ti. Sí, igual como tú decías, yo no oraba por mi esposa, pero sí oraba por ser el esposo o el hombre que mi esposa necesitaba. Eso para mí fue súper clave. Y algo de las cosas que también aprendí en alguna predica que escuché, no recuerdo de quién la verdad, pero que, es decir, Dios ya sabe lo que va a pasar en tu futuro, pero también Dios ya tiene algo preparado. Y tú puedes decidir por lo que Dios ya tiene o por lo que vos querés. Pero en tanto estés caminando en la voluntad de Dios, se va a ir añadiendo a tu vida lo que vas necesitando. ¿Me entiendes? Es decir, aquí ya está tu esposa, aquí ya está tu casa, aquí ya está tu ministerio, aquí ya está... Y tú puedes decidir ir por la voluntad de Dios y lo que Él te está diciendo a través de una relación con Él, o ir por tu lado y pues equivocarte de persona, equivocarte de qué sé yo, no sé, hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Pero si te enfocas en hacer la voluntad de Dios, conforme vas caminando, Él va añadiendo a tu vida lo que necesitas, porque pues Adán estaba en aquel entonces haciendo la voluntad de Dios, y en determinado tiempo Dios vio que no era bueno que él estuviera solo y añade una persona idónea a su vida. Y eso lo creo para ambas personas, es decir, tanto para los hombres como para mujeres. Hay dos caminos. Está el camino que decía Roger, que te vas por la voluntad de Dios y entonces Dios te va diciendo, esto tienes que hacer, esto no. Pero llega un punto donde tú te desesperas, donde tú quieres agarrar tu propio camino, y porque crees que es un extravío y vas a llegar más rápido, al contrario, alargaste el camino y te equivocas. Y Dios es tan bueno, sí, y Dios es tan bueno que si tú te arrepientes y tú te levantas, te vuelve al camino, pero sí va a ser un poco más largo. Vas a llegar, o sea, el destino final va a ser el mismo, porque Dios nunca cambia, sus promesas no cambian. Simplemente va a ser un camino más largo y pues consecuencias y etcétera, pero eso es todo. O sea, creo que la voluntad de Dios siempre va a permanecer. Dios es un Dios de amor. Los que no tenemos amor somos nosotros, porque condenamos las equivocaciones de las personas, pero al final Dios es tan bueno que el final va a ser el mismo. Entonces creo que eso es lo que queremos dejarte en este video. Bueno, algunas de muchas cosas que mencionamos, esperamos que más de algo sea de bendición para tu vida. Esto es más así como para sí, es acercarnos más, a ustedes. Sí, es para que nos conozcan, para que sepan cómo nos conocimos y porque nos han preguntado. Sí, nos han preguntado también, entonces queríamos compartirles un poco, pero también si algo les podemos dejar, esperamos que sea una bendición para su vida. Y esto fue todo por hoy. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias si llegaste hasta el final, gracias por llegar hasta el final,
y haberte tomado el tiempo de escuchar este video y espero seguirlos viendo en mi canal. Un abrazo, cuídense mucho, bye.